Bueno, buenos días chicos. Vamos a ver algunos ejercicios de doble proyección. Primero vamos a empezar viendo el ejercicio 3, que tenemos que graficar una recta que pasa por el punto 330 y es paralela al eje Z. Como vemos, primero lo que hacemos es identificar el punto y después dibujamos la recta, como lo vemos en el gráfico. Este es el gráfico 3D. Cuando pasamos a doble proyección, lo que hacemos es dibujar las distintas proyecciones de la recta en los distintos planos. En el caso del plano XY, lo único que se visualiza es el punto. Si vamos al plano XZ, solamente se visualiza la proyección que en este caso decidí llamarla R2. Puede ser R2' también. Y en el caso del plano YZ, la llamé R3. Son las distintas proyecciones de la recta en dos dimensiones. Después tenemos este otro ejercicio. En este ejercicio también tenemos que graficar una recta, pero atención, porque esta no es una recta que va a ser paralela a un eje, tiene una ecuación específica, si se quiere. Como vemos, es una recta que en su cálculo involucra solamente al plano YZ, ¿sí? Porque fíjense que no tiene X la ecuación. La X te la dan aparte porque te dicen, ¿cómo se puede decir? ¿A qué altura de X se quiere la recta? Fíjense, lo que tenemos que hacer es calcular cuál es la intersección con el eje de la Z y con el eje de la Y. Eso lo hago haciendo 0 y para calcular Z y después evaluando qué pasa si Z es igual a 0 cuando quiero calcular la intersección con el eje Y, ¿sí? Entonces ahí tengo que Z me da 3 e Y me da 2. Marco esos puntitos en el gráfico y lo trazo. Pero fíjense que lo que trazo, si hago eso, es la proyección R3', que es en el plano YZ. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que nos pide que el gráfico esté a la altura X igual a 5. Por ende, fíjense que yo hice linitas punteadas a la altura de Z igual a 3 e igual a 2 y llegué hasta 5. Y grafiqué la recta R. Esa es la recta original. ¿Por qué? Porque estamos en tres dimensiones y se puede visualizar. En el gráfico de doble proyección no se va a poder visualizar la recta R. Esa es la recta original. Después de esa recta original parten las proyecciones. R' es la proyección de la recta en el plano XY, R2' es la proyección en el plano XZ y R3' es la proyección en el plano YZ. Ahora lo vamos a graficar en doble proyección. Bueno, y acá tenemos el gráfico en doble proyección de las distintas proyecciones de las rectas. Bueno, seguimos ahora con lo que es un plano. Es decir, fíjense que este plano es 2x más 3y más 4z igual a 24. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero encontrar la intersección con los distintos ejes. Es decir, tengo que evaluar qué pasa si x es igual a 0 e y es igual a 0, si x es igual a 0 y z es igual a 0, y tengo que evaluar también si y es igual a 0 y z es igual a 0. ¿Qué pasa en estos tres escenarios? Bueno, en cada escenario voy a poder calcular una variable distinta. Fíjense que calculé que en el caso del eje z se intersecta en 6, en y en 8 y en x 12. Esos tres puntos los traslado al gráfico y fíjense que tengo 12 en x, 8 en y y 6 en z. Entonces 1, 12 con 8, después 8 con 6 y después 6 con 12. Fíjense cómo me queda el plano. Ahí me quedó graficadito. Esto lo puedo trasladar tranquilamente a doble proyección, pero antes de eso analicemos un poquito. Si yo proyecto en el plano XY, ¿qué es lo que voy a ver? Bueno, lo que voy a ver es la traza que va desde 12 hasta 8. ¿Sí? Si proyecto en el eje YZ, voy a ver lo que va de 8 a 6. ¿Sí? Eso es lo que yo veo, porque si me pongo una linterna en el eje X, la sombra del plano va a ser lo que vaya de 8 a 6. Y lo mismo, análogamente, si proyecto en X y Z. ¿Sí? Entonces, así es como nos queda. Fíjense que yo le puse alfa 1, alfa 2 y alfa 3, pero por ponerle un nombre, que en realidad es lo más prolijo hacer. Le pueden llamar R1, R2, R3, R',
es indistinto. Bueno, como verán, esto se empieza a poner un poquito más peludo, porque nos piden graficar la recta que se da en la intersección entre los planos 3y más 2z igual a 6 y 3x más 2y igual a 6. Bueno, como hacemos con los planos, como hicimos, buscamos las intersecciones con los distintos ejes. Entonces hacemos 0 una variable para encontrar la otra. Fíjense, en el primer plano hicimos, si y es igual a 0, entonces z es igual a 3, si z es igual a 0, y es igual a 2. Lo mismo hacemos con el segundo plano, y lo que hacemos es graficarlo. ¿Cuál plano es cuál?, se preguntarán ustedes. Bueno, el plano que está graficado en rojo es el primero, y el que está graficado en rosa es el segundo. Entonces, ¿cuál es la intersección entre esos dos planos? Bueno, los círculos que marqué en azul son las intersecciones entre los planos. De ahí sale la gráfica de la recta R, que es la recta original. No olvidemos, es la recta original. Entonces, de ahí parten las proyecciones. Vamos a las proyecciones que son más fáciles. R'. Bueno, R', pongo una linterna desde el eje Z y la sombra que obtengo es justamente R', ¿sí? Después R3', bueno, es si pongo una linterna desde el eje X, la sombra está en YZ. En ese caso va de 2 a 3. Como podemos ver, R2', ¿cómo la grafico? Bueno, fíjense que tomo el punto, el círculo azul inferior, y hago una linita punteada hasta que toca el eje X, y ahí grafico R2', es la proyección en el plano XZ, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo queda en doble proyección. Estas son las gráficas de las tres proyecciones de las rectas: R', R3' y R2', ¿sí? Bueno, ahora empezamos con formas específicas. En este caso vamos a ir con una esfera. Nota de color. Recordemos que la ecuación general de una esfera es x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado igual a r al cuadrado. Donde p igual a abc es el centro de la esfera y r su radio. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que toda esfera, o sea, imagínense una pelota de fútbol, eso es una esfera. Eso tiene un centro, ¿sí? Es necesario saber el centro porque cuando nosotros sepamos su radio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contar los lugares, por así decirlo, que nos indica el radio desde el centro. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el centro de la esfera es en el punto 1, 1, 1 y el radio de la esfera es 5, ¿dónde voy a poner la intersección con el eje X? Bueno, si estoy en X igual a 1, cuento 5 lugares porque tengo el radio igual a 5. Entonces, ¿dónde me quedaría? En 6, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, la intersección con el eje X sería 6, con el eje Y 6 y con el eje Z 6. ¿Por qué? Porque tengo una esfera en el centro 1, 1, 1 con radio 5, ¿sí? Entonces, de vuelta al ejercicio. Hallamos las intersecciones con los ejes. Como radio al cuadrado es igual a 25, ¿por qué? Porque en la ecuación de arriba me dice que es igual a 25. Y como vimos en la ecuación general, el radio está expresado al cuadrado. Hallo la raíz cuadrada del radio al cuadrado. Y me da el radio, que es 5. Entonces, como el centro es 0, 0, 0, las intersecciones con los ejes son x igual a 5, y igual a 5, y z igual a 5. De vuelta, si el centro fuera otro, por ejemplo, 1, 1, 1, las intersecciones con los ejes serían x igual a 6, y igual a 6 y z igual a 6, como les decía anteriormente, ¿se acuerdan? Así que nada, ahora vamos a ver cómo queda en doble proyección. Bueno, y en doble proyección queda de esta manera, como vemos acá. En este caso, como es una esfera, lo que yo veo es las proyecciones de la esfera en los distintos planos. Y fíjense que queda casi un círculo perfecto, ¿no? Pero por eso se debe a cómo es la figura. En el caso, como es una esfera, se ve todo aparentemente igual, ¿sí? Pero, como vamos a ver ahora, no en todas las figuras es así.
Bueno, seguimos acá con el elipsoide, es un otro tipo de forma. El elipsoide vendría a ser así, imagínense una pastilla tipo cápsula blanda, tiene una forma de elipsoide. Por ejemplo, para poner un ejemplo, un balón de rugby. Esos son ejemplos de la vida cotidiana donde hay elipsoides. Ahora, ¿cómo se grafica? De la siguiente forma. Tenemos ahí arriba en la esquina superior derecha la ecuación general de un elipsoide, donde tenemos que x menos x sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado sobre b al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado sobre c al cuadrado es igual a 1. X0, Y0, Z0 es el centro, ¿sí? En este caso es el origen de coordenadas, es decir, 0. Y fíjense que en el enunciado de este ejercicio tenemos como denominadores 499. ¿Cómo calculo a, b y c? Haciendo la raíz cuadrada, porque en realidad lo que tengo escrito en los denominadores es a al cuadrado, b al cuadrado y c al cuadrado. Entonces, para calcular a, b y c, calculo las raíces cuadradas. Es decir, estoy calculando qué cosa, los semiejes. Es decir, dónde intersecta con el eje x, con el eje y, con el eje z. En este caso A es 2, lo pongo en el eje X. B es 3, lo pongo en el eje Y. Z es 3, lo pongo en el eje Z. Perdón, C es 3, lo pongo en el eje Z. Y ahí tengo la gráfica del elipsoide, ¿sí? En 3D. Pasamos a doble proyección. Bueno, cada gráfica la proyecto y obtengo para el plano XZ va de 2 a 3. Para el plano YZ va de 3 a 3 y para el plano XY de 2 a 3, ¿sí? Muy simple, casi como la esfera, pero la diferencia es que esta figura no es simétrica, ¿sí? Ahora vamos a ver un paraboloide.